Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Regresando con su hija a su ciudad natal, la mujer entró en la casa de sus padres en silencio para hacerles una sorpresa, pero se detuvo en el umbral al escuchar el llanto de su madre y unas palabras extrañas. Al escuchar con más atención, estuvo a punto de desmayarse. El taxi se detuvo frente a la desvencijada puerta. Isabel pagó, ignorando la mirada culpable del conductor, que pasó por el bacheado camino como si fuera personalmente responsable de todos los baches del pueblo natal. Sofía, hemos llegado. Tocó el hombro de su hija. La chica de 15 años se sobresaltó, sacó un auricular y miró con indiferencia la casa de 2 pisos con la pintura descascarada y la cerca torcida. ¿Aquí creciste?, dijo con un tono de curiosidad profesional, como si estuviera entrevistando a una desconocida y no conversando con su madre. Sí, y, lamentablemente, aquí tendremos que vivir un tiempo. Isabel levantó la maleta. ¿Quién podría haber imaginado que una exitosa abogada corporativa con una reputación impecable, una mujer cuyo nombre era susurrado por los jóvenes profesionales, regresaría a la casa de sus padres con una maleta y una hija adolescente cuyos ojos reflejaban una silenciosa acusación? No pongas esa cara, pidió Isabel. En otoño volvemos a la capital, te lo prometo. Sofía puso los ojos en blanco. Claro, lo prometes. Como prometiste que pasaríamos el verano con papá en Grecia. Isabel apretó los dientes. Su exmarido, Sergio, ya había pospuesto sus vacaciones por tercera vez con su nueva esposa, dejando a Sofía sola con sus planes rotos. Pero, en los ojos de su hija, la culpable siempre fue la madre, que decidió destruir la familia perfecta. ¿Cómo explicarle a una adolescente que las relaciones que son bonitas para Instagram pueden sofocar lentamente por dentro, que ella se ahogaba en la rutina de una falsa felicidad que debía ser mostrada a los socios y amigos? Escucha, comenzó Isabel, pero se detuvo. ¿Sabes qué? Mejor hagamos una sorpresa a los abuelos, ellos nos esperan hasta mañana. Sofía levantó una ceja, por un segundo su rostro se iluminó con travesura infantil. Un destello fugaz de la niña que adoraba las sorpresas y se escondía debajo de la mesa para asustar a su padre cuando regresaba del trabajo. ¿Tienes las llaves? Claro, sonrió Isabel. Hay cosas que nunca cambian. Sacó de su bolso una vieja llave en un llavero desgastado con forma de golondrina. Era un regalo de su madre para su cumpleaños número 18, para que siempre puedas regresar a casa, le dijo entonces Elena. La ironía del destino, precisamente a los 18, Isabel juró no volver nunca más. Caminaban en silencio por la oxidada puerta, rodearon la casa y entraron por la puerta trasera que daba a la Helenanda. Isabel puso un dedo sobre sus labios y le guiñó un ojo a su hija, quien, a pesar de su aparente indiferencia, claramente se sentía atrapada por la aventura. El familiar olor les golpeó las fosas nasales, el olor de la casa, una mezcla imperceptible de hierbas secas, libros viejos y pastel de manzana. Isabel sintió un nudo en el pecho, y los ojos le picaron traicioneramente. 20 años. 20 años había regresado aquí solo en cortas vacaciones, con sonrisas forzadas y conversaciones de cortesía, y ahora, se deslizaron a través de la oscura Helenanda. Isabel ya había abierto la boca para gritar sorpresa, cuando unos sonidos provenientes de la cocina llegaron a sus oídos. No sé qué hacer, Andrés, la voz de su madre temblaba, rompiéndose en sollozos. Él ha vuelto a aparecer y exige una reunión. ¿Por qué ahora, cuando Isabel regresa? Más quieta, Elena. La voz de su padre fue baja, pero firme. No va a destruir nuestra familia. Isabel nunca debe saber la verdad. Y si él encuentra la manera de contactarse con ella directamente, sí. Isabel sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El zumbido en sus oídos opacó el final de la frase. ¿Quién es él? ¿Qué verdad no debe saber nunca? Sofía, que no había escuchado la conversación, se movía inquieta de un pie a otro. Isabel respiró profundamente y dio un paso hacia el umbral de la puerta. «Mamá, papá», su voz sonó extrañamente aguda. Una pausa, un segundo de silencio absoluto, como si el mundo se detuviera, y luego, «Isabel». Elena saltó de la silla, su rostro, que había estado distorsionado por la desesperación, se iluminó con una sonrisa. «¿Cómo nos asustaron? Pensábamos que llegaban mañana». Corrió a abrazar a su hija y a su nieta, mientras Andrés permanecía junto a la estufa, secándose las manos con un trapo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Abuelo».
Sofía, olvidando por un momento su actitud adolescente, corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Mi pequeña de la ciudad, Andrés acarició la cabeza de su nieta, ¿cómo has crecido? En sus ojos, Isabel notó un miedo temeroso cuando sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de su hija. Sabía que ella había escuchado. ¿Un té? Trilló Elena, sacando apresuradamente tazas. ¿O quieres comer algo? Tenemos pastel de cereza y queso fresco. Mamá, interrumpió Isabel, estamos cansadas del viaje, ¿por qué no mejor nos instalamos primero? Ay, claro, claro, Elena levantó las manos, tu habitación está lista, aunque hace tiempo que nadie. Lo sé, mamá, Isabel sonrió suavemente, a Sofía le estará bien allí. ¿Y tú? Frunció el ceño su padre. Puedo ocupar la habitación de invitados. En los ojos de sus padres brilló un destello de alivio. La habitación de Isabel estaba llena de fotos, diarios y recuerdos que mejor no tocar. Pero ahora Isabel sabía con certeza que había algo allí que ellos trataban de ocultar. La cena transcurrió en una atmósfera extraña. Los abuelos bombardeaban a Sofía con preguntas, evitando cuidadosamente mencionar el divorcio y el regreso a la ciudad natal. Isabel, por su parte, permanecía en silencio, observando a sus padres, buscando señales en su comportamiento, tratando de entender qué se escondía detrás de las frases que había escuchado. ¿Y a qué escuela vas a ir, cariño?, preguntó Elena a Sofía. No sé, la chica se encogió de hombros, mamá dice que estaremos aquí poco tiempo. Elena lanzó una rápida mirada a su hija. ¿De verdad? Pensé que ustedes habían vuelto para quedarse. Mamá, Isabel dejó la cuchara a un lado, esto es temporal. Necesito resolver algunas cosas y encontrar trabajo aquí, y en otoño volvemos a la capital. No hay que apresurarse con las decisiones, dijo Andrés con cautela. La ciudad ha cambiado, han aparecido nuevas oportunidades, por cierto, ahora tenemos hasta este centro, ¿cómo se llama? El Servicio de Reconciliación Familiar, sugirió Elena, imagínate, lo abrieron con fondos de una subvención europea, trabajan con conflictos, problemas familiares, justo como en la capital. Isabel, sin querer, se sintió interesada. ¿Y quién trabaja allí? Juan Negrete, respondió Elena, como si nada, observando atentamente la reacción de su hija. Isabel dio un brinco. Juan, por supuesto, ¿dónde más podría estar, si no aquí, en esta ciudad que parecía haber conservado todos sus recuerdos amargos? ¿Y quién es Juan Negrete?, preguntó Sofía, captando la atención en los adultos. Un compañero de mamá, sonrió Elena, era un chico muy inteligente, se formó como psicólogo, luego trabajó en Europa y ahora ha vuelto para abrir este servicio. Dicen que es un proyecto muy exitoso. Vaya, dijo Isabel, Juan siempre fue muy enfocado. Escuché que están buscando un especialista, dijo Elena como si nada, con formación en Derecho. Isabel llevó la taza de té a sus labios, tratando de ocultar el temblor en sus dedos. Claro, claro, en esta ciudad, donde todos saben todo sobre todos, su madre ya había planeado su empleo. Abuela, ¿dónde están las fotos de mamá en la escuela?, de repente preguntó Sofía. Me gustaría ver cómo era cuando tenía mi edad. Elena se quedó congelada con la taza a medio camino de su boca. Andrés se levantó bruscamente. Ya es tarde, los viejos necesitamos descansar. Pero aún no he terminado de comer, comenzó Elena, pero su esposo ya se dirigía hacia la salida de la cocina. Las fotos pueden esperar hasta mañana, dijo él desde el pasillo. Buenas noches, chicas. Sofía miró a su madre y a su abuela confundida. El abuelo está cansado, murmuró Elena con algo de culpa, ya sabes, la edad. Más tarde, cuando la casa finalmente se calmó, Isabel se deslizó hacia su antigua habitación, donde Sofía ya estaba dormida. Abrió el armario con sigilo y sacó los viejos álbumes de fotos que recordaba desde su infancia. A la suave luz de la luna que entraba por las cortinas no cerradas, hojeaba las páginas. Aquí estaba ella en el jardín de infantes con trenzas y una sonrisa desdentada. Aquí en la escuela primaria, con el uniforme escolar, en el concurso de dibujos en el que había ganado el primer lugar. Aquí, Isabel frunció el ceño. Un salto extraño en el tiempo. Después de las fotos donde tenía unos 13 años, de repente venían fotos de su graduación. Un bloque entero de fotos parecía haber desaparecido. Los años en los que tenía entre 14 y 17 años, esos mismos años que había intentado olvidar durante los últimos 20 años.
Al pasar unas páginas más, encontró una doble página extraña. En la esquina del álbum algo blanco destacaba. Isabel sacó con cuidado un pequeño trozo de una fotografía. Solo se veía la mitad de un rostro masculino, una frente alta, un ojo penetrante, el inicio de una sonrisa, un fragmento de una foto que alguien había recortado y olvidado quitar. El corazón de Isabel se apretó dolorosamente. No pensó que recordaría tan bien ese rostro. Mamá, la voz somnolienta de Sofía la sorprendió. ¿Qué estás haciendo? Isabel rápidamente escondió el fragmento de la foto. Nada, cariño, solo estoy recordando. Sofía se sentó en la cama y encendió la luz de noche. ¿Te diste cuenta de lo extraños que se comportan los abuelos, especialmente cuando pregunté por tus fotos? Isabel mordió su labio. Sofía siempre había sido muy observadora. En las familias hay complicaciones. ¿Te refieres al divorcio?, preguntó directamente Sofía. No, querida, Isabel apretó la mano de su hija, me refiero a que a veces el pasado nos alcanza, incluso cuando creemos que ya nos hemos alejado de él. Sofía la miró atentamente. ¿Por eso no querías regresar aquí? ¿Por algún secreto? Todos tienen secretos, Sofía. Isabel intentó sonreír. Incluso tú. ¿Cómo qué?, preguntó su hija desafiantemente. Como que haces como si odiaras este pueblo y soñaras con irte, pero ya has creado un blog llamado Crónicas de una provinciana y has publicado 3 historias. Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿Cómo lo supiste? ¿Me estás espiando? No, querida, olvidaste cerrar sesión en nuestra computadora antes de irnos. Sofía se sonrojó. Eso es diferente, solo. Es como una investigación sociológica. Isabel sonrió y despeinó el cabello de su hija. Claro, y por cierto, escribes muy bien. Se quedaron en silencio. Sofía rompió el silencio primero. Mamá, ¿qué vamos a hacer si tenemos que quedarnos aquí? Su voz tenía tanta vulnerabilidad infantil que el corazón de Isabel se apretó. Lo manejaremos, Sofía. Siempre lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Y si aquí hay algo que puede cambiar todo? ¿Y si los abuelos están ocultando algo realmente serio? Isabel suspiró, mirando por la ventana hacia el pequeño pueblo que guardaba los secretos de su juventud. Entonces tendremos que enfrentarlo, juntas. En ese momento, el teléfono de Isabel sonó suavemente. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Sé que has regresado. Necesitamos encontrarnos. Esto tiene que ver con tu hijo. Isabel se heló. No tenía hijos. Isabel se despertó con el sonido del molinillo de café. Durante unos segundos no pudo entender dónde estaba. Luego, la realidad la golpeó con fuerza. La casa de los padres, la conversación escuchada, y el extraño mensaje que había recibido la noche anterior. Tomó su teléfono y leyó de nuevo. Sé que has regresado. Necesitamos encontrarnos. Esto tiene que ver con tu hijo. Un hijo. Ella no tenía hijos. Solo Sofía. Isabel intentó responder al mensaje, pero el número estaba bloqueado o ya no existía. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La mañana provinciana se desplegaba de manera habitual. La vecina colgaba la ropa, el viejo Pedro paseaba a su corgi anciano, los estudiantes con mochilas corrían hacia la parada del autobús, una escena común que, por alguna razón, le parecía irreal, como si fuera un decorado de teatro. Buenos días. La voz de su madre la hizo sobresaltarse. ¿No puedes dormir? Elena estaba en la puerta con una taza de café humeante. Gracias, Isabel tomó la taza, notando en su interior que su madre recordaba cómo le gustaba el café, sin azúcar, con un toque de leche. ¿Cómo está Sofía? Todavía está durmiendo, los adolescentes. Elena sonrió suavemente. Recuerdo cómo, a tu edad, podías dormir hasta el mediodía. Recuerdo cómo, a tu edad, desaparecías por días y luego regresabas con los ojos rojos. Eso era lo que realmente quería decir su madre, pero no lo dijo, como muchas otras cosas. Mamá, quería preguntarte sobre ayer, comenzó Isabel, pero Elena rápidamente negó con la cabeza. No ahora. Seguro tienes muchos planes para el día. ¿Ibas a visitar ese nuevo servicio de reconciliación? Típica táctica, cambiar de tema, desviar la conversación y fingir que todo está bien. Isabel suspiró. Sí, creo que voy a pasar por ahí, ya que dices que necesitan un abogado. Maravilloso. Elena sonrió con una sonrisa excesivamente brillante. Voy a preparar el desayuno. Y desapareció antes de que Isabel pudiera hacer otra pregunta.
El servicio de reconciliación familiar estaba ubicado en un antiguo edificio del centro municipal. El enorme edificio con columnas parecía surrealista con su nueva cartelera, minimalista, con una imagen de un apretón de manos dentro de un círculo y una inscripción en latín y español. Isabel empujó la pesada puerta y entró en un espacio sorprendentemente moderno. Las paredes claras, los muebles modulares suaves, las particiones de vidrio, detrás de las cuales se veían oficinas acogedoras. Por dentro, parecía un mundo completamente diferente, sin nada en común con el pueblo provincial afuera. ¿En qué puedo ayudarte? La joven en la recepción sonrió amablemente. Isabel se rió. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Buscando trabajo o respuestas a sus preguntas? Necesito hablar con Juan Negrete. ¿Tienes una cita? No, pero... ¿Isabel? Una voz masculina profunda la interrumpió. Se giró lentamente. Juan Negrete estaba de pie en el umbral de una de las puertas. Los años lo habían cambiado, pero no tanto como ella había esperado. Los mismos ojos grises, la misma mirada analítica que siempre la hacía querer esconderse. Solo que las sienes ahora tenían canas y las esquinas de los ojos se llenaban de finas arrugas. Juan, asintió, intentando mantener un tono profesional. Escuché que están buscando un especialista con formación legal. Isabel Moreno. Han pasado 20 años, pero sigues entrando a la habitación como si te estuvieras preparando para una batalla. Isabel sintió como sus mejillas se sonrojaban. Y tú sigues haciendo conclusiones apresuradas, Juan. No es una batalla, solo una entrevista. Estoy aquí exclusivamente por razones profesionales. Él permaneció en silencio, mirándola con una expresión inexplicable. Sabes, en nuestro trabajo enseñamos a la gente que a veces vale la pena reconocer lo obvio. En esta ciudad no hay razones exclusivamente profesionales, especialmente para aquellos que regresan tan repentinamente. Ni siquiera me conoces, Isabel levantó la barbilla. Y tú a mí, sonrió él y le hizo un gesto para que entrara a la oficina. Vamos, hablemos sobre la vacante. Sofía se despertó tarde y se sorprendió al descubrir que su abuela ya le había preparado el desayuno y la ropa para la escuela. Te inscribimos en la tercera escuela, explicó Elena mientras ponía los platos en la mesa. Es la mejor escuela de la ciudad, allí enseña mi vieja amiga, Nina, ella se encargará de ti. Abuela, no creo que sea necesario apresurarse con la escuela. Sofía removió perezosamente su omelette con el tenedor. Después de todo, estamos aquí solo por poco tiempo. Nunca se sabe cómo puede girar la vida, respondió Elena con misterio. Además, la educación es lo más importante. Tu mamá, a tu edad. Se detuvo, como si hubiera pisado una espina. ¿Qué mamá? Sofía levantó la vista de manera brusca. ¿Qué hacía ella a mi edad? Estudiaba mucho, respondió rápidamente Elena. Sacaba solo 10, y tú también deberías. Sofía miró fijamente a su abuela. Abuela, vi ayer cómo mamá buscaba sus viejas fotos, pero en los álbumes casi no hay fotos de cuando tenía 15 a 17 años. ¿Por qué? Elena se quedó inmóvil, luego comenzó a limpiar la mesa, que ya estaba limpia. La cámara se rompió, tuvimos que estar sin fotos un par de años, y luego, ya sabes, todas esas mudanzas, remodelaciones, se perdieron muchas cosas. Sofía notó cómo temblaban las manos de su abuela. ¿Y por qué reaccionaron tan extrañamente tú y el abuelo ayer, cuando pregunté por las fotos de mamá? Yo. No sé a qué te refieres. Elena se rió nerviosamente. Termina el té, Sofía, tenemos que ir a la escuela. Algo no está bien aquí, pensó Sofía, y voy a descubrir qué es. La escuela número 3 parecía igual que todas las demás escuelas locales. Un edificio típico de 3 pisos con pintura descascarada, un campo de fútbol con porterías raídas y un monumento al héroe local, a quien nadie le llevaba flores ya hacía tiempo. Sofía recordó con nostalgia su escuela secundaria en la capital, con equipo moderno y maestros progresistas. Aquí todo parecía detenido en el tiempo, como conservado en un frasco marcado Educación Provincial, 1995. Aquí está nuestra nueva alumna. La directora de la escuela, una mujer de figura completa con el cabello evidentemente teñido de rojo, miró a Sofía con curiosidad. Sofía Volkis, ¿verdad? Moreno, corrigió la chica, llevo el apellido de mi madre. Notó cómo la directora y Elena intercambiaron una mirada rápida. Claro, asintió la directora, pues, bienvenida a la clase. Elena, puedes estar tranquila, nos encargaremos de tu nieta.
Cuando la abuela finalmente se fue, Sofía se encontró frente a la puerta del aula, tomó una profunda respiración y entró. 25 pares de ojos la miraron fijamente. Involuntariamente enderezó la espalda, sintiéndose como un animal exótico en el zoológico. Chicos, esta es Sofía Moreno. La profesora vaciló un poco con el apellido. Ella viene de la capital y va a estudiar con nosotros. Sofía, siéntate, La profesora echó un vistazo a la clase, junto a Valeria. Una alta rubia al fondo levantó perezosamente la mano, señalando un lugar libre. Sofía caminó lentamente entre las filas, sintiendo las miradas, escuchando los susurros. Después de años en diferentes escuelas, había aprendido a captar la atmósfera de la clase desde el primer minuto, y esto no auguraba nada bueno. Hola, capitalina. Valeria la miró con una mirada evaluadora. ¿Qué te trae a este agujero? Circunstancias familiares, respondió brevemente Sofía, sacando su tablet. Aquí están prohibidos los gadgets en clase, dijo Valeria con falsa preocupación. Y, en general, aquí nadie usa juguetes tan caros, podrían hasta tomarlos prestados. Eso sonó como una advertencia o amenaza. Gracias por la preocupación, Sofía guardó la tablet en su bolso, lo tendré en cuenta. Valeria entrecerró los ojos, claramente no esperaba una respuesta tan tranquila. ¿Y cuánto tiempo vas a estar con nosotros? No mucho, respondió Sofía, abriendo su cuaderno e imitando estar completamente concentrada en escribir la fecha en el margen. Qué pena, dijo Valeria, nos gustan los nuevos, especialmente los tan interesantes. La chica sintió un escalofrío recorrer su espalda. El día prometía ser largo. Tu currículum es impresionante. Juan, hojeando los documentos en su tablet, dijo, abogada corporativa principal, casos internacionales ganados, publicaciones. Honestamente, me sorprende que consideres nuestra vacante. Estaban sentados en su oficina, un espacio sorprendentemente acogedor, con estanterías de libros y fotos en las paredes. Isabel miraba de reojo las fotos, tratando de averiguar si tenía familia. La vida está llena de sorpresas, se encogió de hombros, a veces hay que hacer una pausa, pero ¿qué puesto está abierto exactamente? Abogado mediador, Juan dejó la tablet, trabajamos con todo tipo de conflictos, desde familiares hasta corporativos. Necesitamos a alguien que entienda la parte legal, pero que pueda pensar más allá de la ley. Suena interesante. Isabel trató de ocultar su nerviosismo, pero me parece extraño que en un pueblo tan pequeño se necesite un servicio de mediación. Juan sonrió. En los pueblos pequeños, los conflictos son a menudo más profundos y dolorosos que en las grandes ciudades. Aquí todos se conocen, todas las historias se arrastran por décadas. No puedes simplemente mudarte a otro vecindario y empezar de nuevo. Esas palabras le golpearon demasiado cerca de su situación. No huí, dijo bruscamente. No he dicho eso, respondió él con calma, pero es interesante que lo hayas interpretado así. Isabel se mordió el labio. Maldita sea, había caído en una clásica trampa psicológica. Entonces, ¿qué pasa con la vacante? Decidió retomar el tono profesional. Está disponible, si lo deseas, respondió Juan, puedes comenzar mañana si quieres. ¿Tan fácil? ¿Sin periodo de prueba? En nuestro trabajo, lo importante es el instinto y la experiencia. Tienes ambos. Él se quedó en silencio. Además, necesitamos ayuda con un caso complicado. Un conflicto familiar donde hay de todo, desde la custodia de un niño hasta herencias. Claro, ayudaré. Las palabras salieron solas antes de que Isabel pudiera pensarlo. Excelente, Juan sonrió, entonces mañana a las 9, y, Isabel, de repente se puso serio, bienvenida a casa. Esa frase sonó como una advertencia. La noche en casa de los Moreno comenzó con la tradicional cena. Sofía permaneció en silencio, sumida en sus pensamientos tras su primer día de escuela. Isabel hablaba sobre su nuevo trabajo, evitando cuidadosamente mencionar a Juan. Elena andaba de un lado a otro alrededor de la mesa, sirviendo segundos a todos. Andrés estaba en su mayoría callado, haciendo preguntas de vez en cuando sobre la vida en la capital de su hija. Una imagen idílica de una cena familiar, si no fuera por lo que se ocultaba bajo la superficie. Después de la cena, Sofía inesperadamente se dirigió a su abuela. Hoy en la escuela todos hablaban de mamá. Por alguna razón, todos saben quién es. Hubo un silencio. Elena se detuvo con el plato en las manos. Bueno, es un pueblo pequeño, finalmente dijo, todos se conocen,
y tu mamá la recuerdan como la mejor estudiante y ganadora de olimpiadas. Qué raro, dijo Sofía, y una chica, Valeria, dijo algo sobre un escándalo. ¿Qué escándalo tenía que ver mamá? Andrés se levantó bruscamente de la mesa. Todas esas habladurías son tonterías. En los pueblos pequeños les gusta inventar historias, no les prestes atención, Sofía. Pero, nada de peros, exclamó Andrés de repente en voz alta, antes de disculparse. Perdona, solo que no quiero que tomes en serio las tonterías de la gente. Isabel observaba esta escena con creciente molestia. Papá, Sofía tiene derecho a saber si se habla de nuestra familia en la escuela. ¿Saber qué? Andrés se giró hacia su hija. ¿Qué en este pueblo les gusta hablar mal de todos los que se salen un poco de la norma? ¿Qué aquí aún recuerdan cada pelea, cada moretón, cada lágrima derramada hace 30 años? Basta de hacer como si todo estuviera bien. Isabel puso las manos sobre la mesa. Escuché su conversación ayer. ¿Quién es él y qué verdad no debo saber? Andrés se quedó quieto, su rostro se volvió de piedra. ¿Volviste hace 2 días y ya estás haciendo interrogatorios? Hay temas que es mejor no tocar, Isabel. No soy una niña a la que puedas mandar a su habitación, tengo derecho a saber si esto me afecta a mí y a mi hija. Por favor, no ahora, dijo Elena con una voz suplicante, no delante de Sofía. Isabel se detuvo, mirando el rostro pálido de su hija. Era la primera vez que veía a su madre, usualmente tan contenida, levantar la voz. Perdón, Isabel apretó la mano de Sofía. Tienes razón, mamá, no ahora. Andrés salió de la cocina en silencio. Elena comenzó a hacer ruidos con los platos, fingiendo que nada había pasado. Isabel intercambió una larga mirada con su madre, en la que se leía una promesa no verbal. Hablarían sobre esto a solas. Por la noche, cuando todos se fueron a sus habitaciones, Isabel decidió salir a correr para despejar su mente. Se puso el chándal y salió sigilosamente de la casa. El pueblo nocturno se veía extrañamente tranquilo. Pocos faroles iluminaban las calles vacías, donde de vez en cuando pasaban algunos coches solitarios. Isabel corría por su ruta familiar, pasando por el viejo parque, la antigua Casa de la Cultura, ahora convertida en un centro comercial, pasando también por el parque infantil donde, en una vida pasada, parecía que jugaba en los columpios con Juan. Los recuerdos la invadían en oleadas y aceleró su paso como si intentara huir de ellos. De repente, notó las luces de los faros de un coche acercándose. Sin pensarlo, se apartó a la sombra de los árboles, un hábito que había quedado desde los tiempos en los que un encuentro con un coche patrulla por la noche significaba problemas. El coche se detuvo lentamente frente a la casa del otro lado de la calle. Isabel reconoció la casa, era la casa de sus padres. De él salió su padre. Andrés miró rápidamente alrededor y se inclinó hacia la ventana del conductor. Una breve conversación, luego aceptó un paquete y regresó a la puerta. El coche dio la vuelta y se fue, pero no antes de que Isabel pudiera ver la figura del conductor. Le pareció que era un hombre de mediana edad con porte militar. Su corazón empezó a latir fuerte en su garganta. ¿Qué tipo de encuentros secretos estaba teniendo su padre en plena noche y que tenían que ver con la persona que había vuelto? Con estos pensamientos, Isabel se dirigió de vuelta a casa, ya sabiendo que esa noche no podría dormir. En la pared cerca de la entrada principal del servicio de mediación familiar había un grafiti recién hecho que decía Basura Occidental. Isabel detuvo su mirada en él antes de empujar la puerta. Buenos días. La administradora joven la saludó. Juan ya te espera, y tus primeros clientes también. El corazón de Isabel se apretó, su primer día de trabajo y ya un caso complicado. Sin embargo, si había manejado procesos legales internacionales, ¿por qué no iba a poder ayudar a resolver un conflicto familiar? Nuestros clientes llegarán en media hora. Juan la recibió en su oficina. Déjame primero ponerte al tanto y contarte sobre nuestros métodos. Señaló una pared en la que colgaba un diagrama con las palabras sentimientos, intereses, decisiones. Nuestro método se basa en la mediación transformacional. El objetivo no es encontrar un compromiso, sino cambiar la calidad de la interacción entre las personas. Suena como un método occidental, Isabel asintió mirando el grafiti fuera de la ventana. No les gusta mucho a los locales, ¿verdad? Juan sonrió. En las provincias siempre temen a lo nuevo, pero poco a poco la gente empieza a entender que no imponemos valores ajenos, solo les damos herramientas para resolver sus problemas. ¿Y qué problema tenemos que resolver hoy?
Isabel pasó al grano. La historia es larga. Juan le pasó una carpeta con el caso. Elena Méndez, 55 años, está en conflicto con su hijo Alejandro, de 20 años. Él limita su comunicación con su nieto y ella acusa a la esposa de su hijo, Carmen, de estar incitándolo en su contra. Isabel hojeó los documentos del caso, observando la descripción emocional de Elena sobre su ingrato hijo y las declaraciones contenidas pero firmes de Alejandro sobre la necesidad de establecer límites. Algo me suena familiar, murmuró. ¿Estás pensando en tu mamá y su relación contigo? Juan la miró con una perspicacia profesional. Creo que analizas demasiado. Isabel cerró la carpeta. ¿Cuándo llegan? Justo ahora. Juan asintió hacia el monitor con la cámara de vigilancia en la entrada, donde una mujer mayor empujaba resueltamente la puerta de entrada, seguida de un hombre con postura tensa. Le di toda mi vida. La voz de Elena Méndez sonaba furiosa. Renuncié a mi felicidad personal, a mi carrera, y ahora él deja que esa mujer me prohíba ver a mi propio nieto. Estaban sentados en la sala de mediación, un espacio neutral con una mesa redonda y una suave iluminación. Las paredes estaban pintadas de un suave color azul claro, creando una sensación de calma que claramente faltaba en la conversación. Mamá, Carmen no prohíbe nada, explicó pacientemente Alejandro, sujetando con firmeza el brazo del sillón. Ella solo pide que la llamemos antes de llegar y que no critiquemos sus métodos de crianza. Tú no serías nada sin mí. Hice lo imposible para que tú. Elena, Isabel la interrumpió suavemente, tu amor por tu hijo es evidente, pero ¿no te parece que el verdadero amor a veces significa dejarlo ir? Elena se quedó en silencio, como si le hubieran dado una bofetada. ¿Dejarlo ir? Ya lo dejé ir cuando se casó con esa mujer. Ella es mayor que él, hace todo a propósito, pone a mi hijo y a mi nieto en mi contra. El niño todavía es un bebé y ya le tiene miedo a su abuela. Isabel observó atentamente a los dos. Elena, pequeña y frágil, con el cabello teñido de castaño y las uñas perfectamente hechas. Y Alejandro, un chico alto, tan joven, pero ya con canas prematuras. Algo en él le parecía extrañamente familiar. Quizás el gesto que hacía al frotarse la nariz cuando se ponía nervioso. Alejandro, dijo Isabel al hombre, ¿qué sientes cuando escuchas estas palabras de tu madre? Él guardó silencio, respiró profundamente. Culpa y, al mismo tiempo, ira. Estoy agradecido con mi madre por todo lo que ha hecho, pero debo proteger a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. ¿Qué familia?, exclamó Elena, levantando las manos. Yo soy tu familia, te crié sola, tu esposa es solo una mujer con la que vives. Ella puede irse en cualquier momento, pero yo soy tu verdadera familia, tu sangre. Hubo una pausa incómoda. Alejandro palideció. Elena, intervino suavemente Juan, parece que has tocado un tema delicado. Solo digo la verdad. Elena levantó obstinadamente el mentón. La familia es sangre, no un papel en el pasaporte. Isabel y Juan se miraron. La reacción de Alejandro claramente indicaba algún tipo de trauma oculto relacionado con su origen. No, mamá, la voz de Alejandro se volvió repentinamente más firme. La familia son las personas que eligen estar juntas todos los días, apoyarse mutuamente, respetar los límites de los demás. Lo que estás haciendo no es amor, es control. La sesión continuó durante una hora más, y cuanto más escuchaba Isabel a esos dos, más sentía una extraña resonancia con su propia situación. Una madre que sacrifica todo por su hijo, pero luego espera una devoción absoluta a cambio. Un hijo atrapado entre la gratitud y el deseo de proteger a su nueva familia, y una especie de indefinición sobre el origen de Alejandro, como una sombra que se cernía sobre su relación. Cuando la sesión terminó, Isabel se sintió emocionalmente agotada, como si hubiera atravesado una dramática familia ajena que, de alguna manera, reflejaba la suya propia. Lo hiciste muy bien, dijo Juan cuando se quedaron a solas, especialmente para ser tu primer día. Gracias, pero siento que hay algo más, dijo pensativamente Isabel, algo de lo que no hablan. En los conflictos familiares siempre hay algo de lo que no se habla. Juan le sirvió más té. Es como un iceberg, vemos solo la punta. Y parece que en mi propia familia también hay un iceberg igual, pensó Isabel, recordando el extraño encuentro nocturno con su padre. Sofía estaba sentada en un rincón de la biblioteca de la escuela, mirando las pilas polvorientas de periódicos antiguos. Durante los recreos, prefería esconderse allí de Valeria y su grupo.
En 2 días ya había comprendido que la curiosidad de sus compañeros por la chica de la capital pronto se había transformado en aversión. ¿Qué estás buscando? La bibliotecaria arrugó la cara, mirándola sospechosamente por encima de sus gafas. Investigando la historia de la escuela para un proyecto, mintió rápidamente Sofía. Eso es admirable. La anciana se suavizó. Los jóvenes de ahora no se interesan por su historia, todo lo buscan en el teléfono. Sofía sonrió y, esperando que la bibliotecaria se alejara, continuó hojeando las pilas de periódicos escolares de hace 20 años. No sabía qué buscaba, tal vez fotos de su madre, alguna mención sobre el escándalo del que hablaba Valeria. De repente, sus ojos se detuvieron en un titular de un periódico amarillento, tragedia en la clase de graduación. Sacó el periódico y comenzó a leer. Tragedia en la clase de graduación. La talentosa alumna Isabel M. fue hospitalizada después de un intento fallido de aborto. El padre del niño niega su implicación. El caso causó una gran conmoción en la comunidad educativa de la ciudad y planteó la necesidad de educación sexual para los jóvenes. Sofía se quedó paralizada, leyendo el párrafo una y otra vez. Isabel M. Podría haber sido cualquier Isabel con apellido M, pero algo dentro de ella le decía que se trataba de su madre. Rápidamente pasó las páginas de los periódicos buscando más detalles, pero no encontró más menciones. Sin embargo, encontró una foto antigua con la leyenda, ganadores de la Olimpiada Regional de Matemáticas, donde en un grupo de adolescentes había una chica que se parecía sorprendentemente a su madre. Sofía sacó su teléfono y fotografió el artículo del periódico y la foto. Sus manos temblaban levemente. Si esto era cierto, si su madre había tenido un hijo antes que ella, ¿qué había pasado con él? El día fue pesado. Isabel pasó otras 2 sesiones de mediación, luego ayudó a Juan con la documentación. El trabajo requería toda su concentración y ella agradecía al destino por darle una distracción de sus propios problemas. Cuando salió del edificio del servicio de mediación, ya se había hecho de noche. Decidió caminar hasta casa, pero no había dado ni unos pocos pasos cuando su teléfono sonó. Isabel. La voz de su madre sonaba extraña, alta y entrecortada. Papá está mal, estamos en el hospital, ven rápido. El corazón de Isabel se hundió. Corrió hacia la estación de taxis, rezando para que su padre estuviera bien. El hospital local la recibió con el olor a cloro, las lámparas de luz fría y las enfermeras severas. Elena estaba sentada en el pasillo, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué ha pasado? Isabel agarró las manos de su madre. Un infarto, dijo Elena. Estaba en una reunión con un hombre, luego volvió a casa todo pálido y de repente se desplomó. Isabel recordó el encuentro nocturno de su padre con un desconocido en el coche. ¿Acaso estaba relacionado? Ahora su estado es estable, añadió Elena, pero los médicos dicen que es grave, la edad, el estrés. ¿Qué estrés, mamá? Isabel la miró fijamente. ¿Qué está pasando en nuestra familia? Elena miró a su alrededor, como si temiera que los estuvieran escuchando, luego susurró. No aquí. Salieron al pasillo vacío, donde solo una lámpara parpadeaba débilmente. Elena miró a su alrededor y, sin mirar a su hija a los ojos, comenzó a hablar. Tu padre no lo soportó. Esos teléfonos, ese hombre, él se culpa por todo lo que pasó entonces. ¿De qué hablas, mamá? ¿Qué hombre? ¿Qué ocurrió? Elena apretó las manos de su hija. Tu hijo, Isabel, no murió en ese entonces. Nosotros mentimos. El mundo de Isabel se detuvo, el zumbido llenó sus oídos y sus rodillas se volvieron como gelatina. ¿Qué? Apenas pudo pronunciar la palabra. Perdónanos. Elena sollozó. Queríamos lo mejor para ti, eras tan joven, con un futuro por delante, y el niño nació prematuro, tan débil. ¿Y me dijeron que él murió? Isabel dio un paso atrás, sintiendo como una furia helada crecía dentro de ella. Ustedes se llevaron a mi hijo y me dijeron que murió. Encontramos una buena familia para él, continuó apresuradamente Elena, gente educada, médicos, no podían tener hijos. Sabíamos que cuidarían de él mejor de lo que lo haría una chica de 17 años. Me robaron a mi hijo, la voz de Isabel sonó extraña, como si no fuera suya, robaron 20 años de su vida. Nunca los perdonaré por esto. Isabel, pensábamos que te estábamos salvando, tu futuro. Era tan pequeño, prematuro, el médico dijo que necesitaba cuidados especiales. ¿Y dónde está él ahora? La pregunta de Isabel fue como un latigazo. Elena desvió la mirada.
No sabemos exactamente, la adopción fue cerrada, pero ese hombre que vino a ver a tu padre, es Carlos. ¿Carlos? Isabel sintió cómo la habitación comenzaba a girar. Carlos, su primer amor, el padre de su hijo, quien la dejó cuando se enteró de su embarazo. Dice que encontró a tu hijo, no sé cómo. Algo relacionado con nuevas tecnologías, pruebas de ADN. Quiere verte. Isabel se apoyó en la pared, tratando de procesar la información. Tenía un hijo, vivo, en algún lugar de la ciudad. Y Carlos, que había desaparecido de su vida 20 años atrás, había encontrado a su hijo de alguna manera. ¿Cómo encontró a mi hijo?, preguntó. Ustedes dijeron que la adopción fue cerrada. No sé los detalles. Elena sacudió la cabeza, dijo algo sobre registros genealógicos, coincidencias en el ADN, tecnología moderna, yo no entiendo de eso. Isabel sacó su teléfono en silencio y volvió a leer el extraño mensaje de un número desconocido. Sé que has regresado. Necesitamos encontrarnos. Esto tiene que ver con tu hijo. Ahora todo tenía sentido. ¿Tienes su contacto?, preguntó a su madre. No, pero... Elena titubeó. Dijo que encontraría la manera de ponerse en contacto contigo. En ese momento, un médico salió de la habitación. ¿Familiares de Andrés Moreno? Pueden entrar, pero no por mucho tiempo, el paciente necesita descansar. Isabel asintió mecánicamente, pero dentro de ella, las emociones estallaban. Su hijo. Ella tenía un hijo, y estaba aquí, cerca. De repente, la idea la atravesó. ¿Y si es Alejandro Méndez? La edad encajaba y había algo en sus rasgos, en sus gestos. Pero no, eso sería una coincidencia demasiado increíble, algo que solo ocurre en melodramas, no en la vida real. Su padre yacía en la cama del hospital, rodeado de cables, pálido, repentinamente envejecido. Cuando Isabel entró, intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida y culpable. «Hija», susurró. «Papá», Isabel se sentó a su lado, luchando contra los sentimientos encontrados, ira, dolor, miedo a perderlo. «¿Cómo estás?» «Viviré», apretó débilmente su mano. «Perdónanos a mamá y a mí». «¿Por qué?» Isabel decidió que quería escuchar la confesión de sus propios labios. Andrés cerró los ojos. «Por lo que hicimos con tu hijo». «¿Por qué, papá?» En su voz había dolor. «¿Por qué me hiciste esto? Pensamos que te estábamos protegiendo», su voz temblaba. «Tú eras tan brillante, con tanto por delante, y vino este embarazo, la vergüenza, un pequeño pueblo donde todos saben todo de todos, y ese chico que te abandonó. Podrían haberme apoyado». Isabel se contenía para no gritar. «Yo habría podido con ello, habríamos podido con ello juntos». «Teníamos miedo», dijo simplemente Andrés. «Y cuando el niño nació antes de tiempo, tan pequeño y débil, el médico dijo que necesitaba cuidados especiales, vigilancia constante, no podíamos permitirnos eso». Y entonces ella sugirió. «¿Qué médico?» Isabel se tensó. «Méndez. Elena Méndez». Isabel sintió como la tierra se desvanecía bajo sus pies. Elena Méndez. La misma Elena Méndez que hoy estaba sentada frente a ella en la sesión de mediación, acusando a su hijo de ingratitud. Su hijo. «Oh, Dios», susurró Isabel, «Alejandro es mi hijo». Andrés asintió. «¿Qué dijiste?» «No escuché bien», pero Isabel guardó silencio y él continuó. «Bueno, Méndez era doctora en ese hospital. Cuando vio a tu niño, dijo que ayudaría a encontrarle una buena familia que le diera una vida mejor que la nuestra, y que lo mejor era que pensases que él había muerto, en lugar de vivir toda tu vida pensando en un niño al que no podrías darle lo necesario». Isabel se cubrió la cara con las manos. Todo encajaba. Elena, que tan desesperadamente se aferraba a Alejandro, que sentía que algo no estaba bien en su relación, y esa extraña frase sobre la verdadera familia y el vínculo de sangre. «Esa Méndez, hoy me encontré con ella. ¿Sabe quién soy ahora?», preguntó Isabel. «No lo creo», Andrés negó con la cabeza. «Y han pasado tantos años, no nos reconocerá». Isabel recordó la mirada fija de Elena durante la mediación, su extraña nerviosidad. ¿Será que sospecha algo? ¿Y Carlos, cómo lo supo? «No tengo idea», Andrés parecía exhausto. «Apareció hace una semana, dijo que había vuelto a la ciudad por trabajo y que se encontró por casualidad con una coincidencia genética durante alguna prueba médica, las tecnologías modernas». Isabel asintió.
Las pruebas de ADN genealógico se estaban volviendo cada vez más populares. Eso explicaba cómo Carlos pudo encontrar a su hijo sin siquiera saber su nombre. Tengo que reunirme con él, dijo, con Carlos. Ten cuidado, advirtió Andrés. Él ha cambiado, se ha vuelto influyente, y me parece que tiene motivos ocultos. Isabel quería preguntar más, pero en ese momento entró una enfermera. El tiempo de visitas ha terminado, el paciente necesita descansar. Volveré mañana, papá. Isabel le dio un beso en la frente. Recupérate. Cuando salió al pasillo, su cabeza giraba por las emociones y pensamientos contradictorios. Ira hacia sus padres por la mentira que había durado 2 décadas. El shock al darse cuenta de que su primer cliente en el servicio de mediación era su propio hijo. Y la extraña, inquietante sensación de que esto era solo el principio del desvelamiento de los secretos familiares. Su teléfono sonó, notificándole un nuevo mensaje. Esta vez era de un número común. Isabel, soy Carlos. Mañana a las 12 en la fuente del parque antiguo. Necesitamos hablar sobre tu hijo. Ella respiró profundamente y escribió una breve respuesta. Estaré allí. Esa noche, cuando Isabel regresó a casa, encontró a Sofía sentada en la cocina con una taza de té. A la luz tenue de la lámpara nocturna, su hija se veía extrañamente adulta y seria. ¿Cómo está el abuelo?, preguntó Sofía. Estable. Isabel se sentó en la silla frente a ella. Los médicos dicen que no hay peligro, pero necesita observación. Sofía asintió y, en silencio, le pasó a su madre el teléfono con una foto de una página de periódico amarillenta. Isabel miró la pantalla y sintió como la sangre se le escapaba del rostro. Tragedia en el curso de graduación. La talentosa estudiante Isabel M. fue ingresada en el hospital tras un fallido intento de aborto. Mamá, la voz de Sofía temblaba, ¿es sobre ti? Isabel cerró los ojos, demasiado se había revelado en un solo día, pero ya no podía mentirle a su hija. Sí, Sofía, soy yo. ¿Intentaste deshacerte del niño? No, Isabel negó con la cabeza, eso fue mentira. Nunca intenté abortar. Fue una mentira para explicar por qué terminé en el hospital con complicaciones en el embarazo. O sea, Sofía hablaba lentamente, como si estuviera intentando encajar la información en su cabeza. ¿Tuviste un hijo antes de mí? Isabel asintió. Lo tuve. Me dijeron que murió al nacer, pero hoy supe que eso no era cierto. Mis padres me mintieron. Él está vivo, Sofía. ¿Dónde está? Los ojos de Sofía se agrandaron. Aquí, en este pueblo. Isabel miraba por la ventana, hacia el pueblo nocturno que guardaba tantos secretos, y acabo de descubrir quién es. Isabel llegó al parque antes de la hora acordada. La vieja fuente, que hacía mucho no funcionaba, era un lugar especial para ella. Fue allí, hace 20 años, donde Carlos la besó por primera vez. Y allí mismo, unos meses después, le dijo que no estaba listo para ser padre. Se sentó en una banca, observando cómo los pocos transeúntes apresurados se dirigían a sus destinos. Cuánto había cambiado todo y, al mismo tiempo, qué poco. Los árboles se habían hecho más altos, las nuevas farolas aparecían en los senderos, pero el pueblo seguía siendo el mismo, guardián de secretos que no desaparecen. ¿Isabel? Reconoció su voz sin volverse. Profunda, algo rasposa, ella giró lentamente la cabeza. Carlos Agila estaba a unos pasos de ella, un hombre de porte elegante, con canas dignas en su cabello oscuro, vestido con un traje caro pero sobrio. Los años habían transformado al joven inseguro en un profesional exitoso, que ahora irradiaba fuerza y tranquilidad. Carlos, asintió, manteniendo la calma exterior, aunque su corazón latía con fuerza. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarte, comenzó él, acercándose con cautela. Simplemente desapareciste. ¿Explicar qué? Su voz sonó fría, como acero. ¿Cómo dejaste a tu propio hijo? ¿Cómo me pediste que abortara y, cuando me negué, simplemente desapareciste? Estaba asustado y era tonto. Se sentó en la banca junto a ella, dejando un espacio entre ambos. Pero volví por ti después de un mes, y tus padres dijeron que habías perdido al niño y te habías ido a estudiar a la capital. Te busqué durante años. ¿Me buscaste? Esas palabras la sorprendieron. Cada año revisaba las bases de datos de graduados de facultades de Derecho, seguía los sitios profesionales. Sabía que querría ser abogada, en sus ojos se leía sinceridad. Pero cambiaste tu apellido por el de tu madre, y luego, con el tiempo, construiste tu carrera y decidí que tenías tu vida.
Isabel apenas podía contener sus emociones. ¿Qué ha cambiado ahora? Ahora dirijo el departamento de genética en el hospital provincial, dijo él. Hace 3 meses, un hombre muy parecido a mí cuando era joven vino a hacer una prueba de predisposición genética. Un procedimiento estándar, hacemos cientos de esas. Pero algo me impulsó a comprobarlo cuando llegaron los resultados. ¿Él tenía una fuerte conexión genética contigo?, adivinó Isabel. Sí, coincidencia a nivel padre-hijo, no podía creerlo. Carlos se inclinó hacia adelante. Isabel, ¿de verdad me mentiste? Dijiste que el niño murió, ¿y tú? Yo no dije nada. Su voz tembló. Mis padres me mintieron, dijeron que nuestro hijo murió al nacer, y ellos lo dieron en adopción. Carlos la miró, atónito. Dios mío, nos mintieron a los dos. Una pesada pausa llenó el espacio entre ellos, cargada de dolor por la pérdida y el reconocimiento del engaño. Descubrí quién es, finalmente dijo Carlos. Alejandro Méndez, hijo de la directora del hospital, Elena. Lo sé, respondió Isabel en voz baja, él es mi cliente en el servicio de mediación. Una coincidencia increíble, Carlos negó con la cabeza. No creo que sea una coincidencia. Isabel miraba hacia el horizonte. Mi colega, Juan Negrete, ¿él lo sabía? Sí. Lo contacté cuando supe de tu regreso. Me dijo que intentaría crear una situación en la que pudieras encontrarte con Alejandro sin causar demasiados trastornos. Por eso Juan me contrató tan fácilmente, pensó Isabel amargamente. Juan sabía todo y manipulaba la situación. ¿Alejandro lo sabe?, preguntó, temerosa de la respuesta. No me atreví a decírselo. Es demasiado complicado. Tiene su vida, su familia, no tengo derecho a interferir. ¿Pero tienes derecho a seguirlo, a recoger su ADN sin permiso? No lo recogí. Carlos parecía ofendido. Él vino por su cuenta a la prueba genética, la coincidencia se descubrió automáticamente. Isabel suspiró. Demasiada información, demasiadas emociones. ¿Qué propones hacer?, preguntó finalmente. Nada, respondió Carlos sin rodeos, o todo. Depende de ti, eres su madre. La palabra madre le cortó el corazón. Ella no era madre de Alejandro, no lo meció cuando estaba enfermo, no le enseñó a caminar, no lo llevó al primer día de escuela. Elena Méndez había sido su madre, con todos sus defectos y manipulaciones. No sé qué hacer, confesó Isabel, no puedo simplemente irrumpir en su vida y exigir mis derechos, pero callar también es como traicionarlo de nuevo. Lo entiendo. Carlos tocó su mano con cautela. Estaré aquí, sea lo que sea que decidas. Ambos cometimos errores, pero aún no es tarde para corregir algo. Isabel lo miró con una nueva sensación, no la antigua pasión juvenil, sino algo más profundo, la comprensión del dolor compartido y la pérdida compartida. Cuéntame sobre tu vida, pidió ella. ¿Qué ha pasado estos 20 años? Sofía estaba sentada en la mesa frente a su computadora portátil cuando su abuela entró con una bandeja de galletas y té. ¿Estudias? No del todo, Sofía giró la pantalla. Estoy escribiendo una publicación para el blog sobre cómo es vivir en un pueblo pequeño, donde todo el mundo sabe todo sobre todos. Elena se sentó a su lado. Es difícil, lo sé, especialmente cuando descubres que tu madre tenía otra vida, otros secretos. ¿Te lo contó mamá? Sofía se tensó. No, pero los vi ayer en la cocina, suspiró Elena. Ahora sabes sobre su primer hijo. Mi hermano, Sofía dijo la palabra como si la estuviera probando. Es extraño pensar que alguien tan cercano vive aquí y es mi hermano. ¿No estás molesta con mamá, por ocultarlo? No, Sofía negó con la cabeza. Ella pensaba que había muerto. Fueron ustedes los que escondieron la verdad. Elena se estremeció ante la franqueza de su nieta. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. ¿Quitarle a su hijo? En la voz de Sofía había un reproche inusitado. No sabes cómo fue en ese entonces, susurró Elena. Isabel era tan joven, embarazada, abandonada. El pueblo estaba lleno de rumores, no podía salir a la calle sin que alguien la señalara con el dedo. Y luego, el parto prematuro, el niño débil. Elena Méndez parecía la salvación. Una doctora seria, prometió hacer todo lo posible, encontrar una familia con dinero, con posibilidades. Pero ¿no pensaron que mamá podría haberlo manejado? ¿Qué tenía derecho a saber y decidir? ¿Manejarlo? Elena esbozó una sonrisa amarga. Con un niño que necesitaba cuidados especiales, sin educación, sin dinero, sin el apoyo de un padre.
En un pueblo donde todos la señalaban con el dedo. Sofía pensó en ello. A menudo olvidaba que hace 20 años el mundo era diferente. Lo que ahora parecía un problema resoluble, en ese entonces podría haber parecido el fin de una vida. Podrían haberla apoyado, dijo en voz baja. Estar allí, ayudar. Nosotros. Pensamos que le estábamos dando una oportunidad para una nueva vida. Elena se limpió una lágrima. Que podría irse, estudiar, encontrar a un hombre digno, que no estaría atada a un pasado que le causó tanto dolor. Se quedaron en silencio, cada una pensando en lo suyo. Finalmente, Elena tocó el hombro de su nieta. A veces, Sofía, cometemos errores terribles con las mejores intenciones. Y lo más difícil es admitir esos errores e intentar corregir algo. Sofía la miró atentamente y, de repente, comprendió que lo que tenía frente a ella no era una mujer autoritaria que manipulaba las vidas de los demás, sino una persona mayor, cansada, marcada por sus propios errores. Cuéntame sobre mamá, pidió ella. ¿Cómo era a mi edad? De verdad, sin adornos. Elena sonrió a través de las lágrimas. Era tan terco como tú, y tan inteligente. Después de una larga conversación con Carlos, Isabel se dirigió al hospital a visitar a su padre. Sus emociones eran contradictorias, la ira hacia sus padres poco a poco se transformaba en un amargo entendimiento de que actuaron por miedo y una comprensión equivocada de lo que era cuidar. Al entrar en el edificio del hospital, se encontró con una mujer que salía de la habitación de su padre. Sus miradas se cruzaron y Isabel se detuvo. ¿Elena? Elena Méndez, su clienta de ayer, la madre de su hijo, estaba frente a ella, visiblemente incómoda con el encuentro. Isabel rápidamente se recompuso. Estaba revisando a tu padre, como médica. Claro, Isabel asintió, tratando de calmar el temblor en su voz. ¿Cómo está? Estable, pero necesita observación. Elena hablaba de manera seca, profesional, pero su mirada era inquieta. Tengo que irme. Elena, Isabel la detuvo. ¿Sabías quién soy cuando viniste a la mediación? La anciana se estremeció. ¿Qué? No, claro que no. Tú me atendiste en el parto hace 20 años, Isabel la miró a los ojos. Y te llevaste a mi hijo. No entiendo de qué hablas. Elena trató de pasar, pero Isabel la detuvo suavemente tomándola del codo. Alejandro es mi hijo, Elena. El mío y de Carlos Agila, y creo que siempre lo supiste. El rostro de la anciana se transformó, como si una máscara se rompiera, revelando dolor y miedo. No probarás nada, susurró. Han pasado tantos años. No quiero probar nada, respondió Isabel con calma. Solo quiero entender. ¿Lo amabas? Elena se detuvo, claramente sin esperar esa pregunta. Más que nada en el mundo, exhaló. Él fue mi salvación, mi vida. Isabel asintió. Entonces, las dos somos su madre, y tal vez tengamos que encontrar una manera de vivir con esta verdad. Elena miró a Isabel desconcertada, sin saber qué responder, luego se dio la vuelta y salió rápidamente por el pasillo, dejando a Isabel sola con sus pensamientos y las decisiones que tendría que tomar. Por la noche, Isabel estaba sentada a la mesa, hojeando viejas fotos. La casa estaba extrañamente tranquila. Sofía había salido a caminar con la abuela mientras Isabel trataba de ordenar todas las revelaciones que habían caído sobre ella. Los últimos 2 días habían trastornado su mundo. Tenía un hijo, madurado tan rápido, ya un hombre con su propia familia y problemas. Carlos, a quien ella había considerado un traidor, la había estado buscando todos estos años, y él quería estar allí cuando ella tomara decisiones sobre el futuro. Sacó su cuaderno profesional y comenzó a elaborar un plan, como siempre lo hacía cuando se encontraba con casos legales complicados. Pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos, y en lugar de un plan de acción en el papel, solo aparecían preguntas. ¿Tiene derecho a irrumpir en la vida de Alejandro con una verdad que podría destruir su imagen de sí mismo? ¿Podrá construir una relación con un hijo que no conoce? ¿Cómo reaccionará Elena si Alejandro descubre la verdad? ¿Qué pasará con su mediación? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Isabel, soy Juan. Perdón por la llamada tarde, pero tenemos un problema con el caso Méndez. Elena se niega a continuar la mediación contigo, exige otro mediador. Isabel cerró los ojos. Claro, Elena tenía miedo, temía que Isabel usara la mediación para revelar la verdad a Alejandro. Juan, necesitamos hablar. Sé que sabías quién era Alejandro, y que organizaste todo para que yo llevara su caso.
Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, lo sabía, admitió finalmente. Carlos se puso en contacto conmigo hace unas semanas, pero te juro, Isabel, solo quería ayudar, crear las condiciones para un encuentro que no traumatizara a nadie. Pero manipulaste a mí y a Alejandro. Si quieres, me encargaré del caso, dijo Juan en voz baja. Pero sabes, creo que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano, y quizás sea mejor que esto ocurra en un entorno controlado. Como mediadora, sabes que a veces es necesario destapar una vieja herida para que finalmente sane. Isabel permaneció en silencio durante un largo rato, pensando en sus palabras. Hablaré con Elena, dijo finalmente, y luego decidiré si continuar con la mediación. Colgó el teléfono y miró las fotos esparcidas sobre la mesa. En una de ellas, la más antigua, ella aparecía embarazada. Una foto rara, milagrosamente conservada, una chica de 17 años, sola, con ojos asustados y una mano que instintivamente protegía su vientre. ¿Había huido del pasado tanto tiempo? ¿Quizá ya era hora de detenerse y enfrentarlo? Isabel abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de cartón que su madre le había dado hacía muchos años con las palabras: «Esto es lo que quedó de tu hijo». Dentro había un pequeño calcetín azul y una etiqueta del hospital. En la etiqueta decía: moreno, niño, peso, lunares en la mano derecha en forma de media luna. Isabel se quedó congelada. La marca de nacimiento. Cuando Alejandro subió las mangas durante la sesión de mediación, ella había notado un lunar en su mano derecha. Un lunar en forma de media luna. Las últimas dudas desaparecieron. Ese era su hijo. Y ahora le tocaba tomar la decisión más difícil de su vida: ¿qué hacer con este conocimiento? La mañana antes de la última sesión de mediación con los Méndez fue fría y clara. La primera nieve, que cayó durante la noche, transformó la ciudad, ocultando la grisura del otoño bajo una manta blanca, como si diera un nuevo comienzo a todo. Isabel estaba frente al espejo, ajustando su blusa perfectamente planchada. El día de hoy podría cambiarlo todo o nada. La decisión era suya. Pasó toda la noche pensando en posibles escenarios, sopesando los pros y los contras, mentalmente ensayando las reacciones de todos los participantes. Alguien tocó la puerta suavemente. Sí, Isabel se dio vuelta. Sofía estaba en la puerta, nerviosa, frotándose la manga del suéter. ¿Ya decidiste qué le vas a decir?, preguntó, entrando en la habitación. Aún no, Isabel suspiró. ¿Cómo le digo a una persona que toda su vida se ha basado en una mentira? ¿Y si no es mentira? La chica se sentó en el borde de la cama. Elena te quiso a su manera, pero te quiso, tú misma lo dijiste. Isabel la miró detenidamente. ¿Cuándo te hiciste tan adulta, Sofía? Tal vez cuando supe que tengo un hermano mayor. La chica sonrió débilmente. Mamá, sea lo que sea que decidas, estoy contigo. Isabel abrazó fuerte a su hija, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. En los últimos días, se habían acercado más que en muchos años. Paradójicamente, fue el regreso al pasado, con sus pesadas sombras, lo que les permitió reencontrarse. Carlos llamó, continuó Sofía. Dijo que estará cerca si lo necesitamos. Él también tiene derecho a conocer a su hijo, Isabel dijo suavemente. Pero no estoy segura de que Alejandro esté listo para recibir de golpe a dos padres nuevos. Sofía miró pensativamente por la ventana al jardín cubierto de nieve. Sabes, en mi clase todos tienen tantos familiares, padrastros, madrastras, hermanos y hermanas de otros padres. El mundo ha cambiado, mamá, las familias ahora no son como antes. Pero en este pueblo, el tiempo pasa más lentamente. Isabel sacudió la cabeza. Aquí aún temen al cambio, susurran sobre divorcios y escándalos de hace 20 años. Entonces tal vez tu historia ayudará a alguien a cambiar su perspectiva. Sofía sonrió de repente. En mi blog ya tengo 200 seguidores, y la mitad de ellos son locales. Isabel se rió, sintiendo que la tensión se relajaba un poco. Eres incorregible, pero sabes, tienes razón. Tal vez la verdad sea lo que necesitamos no solo nosotros, sino también este pueblo. En el servicio de mediación, ese día estaba inusualmente tranquilo. Juan había liberado todas las salas, excepto la de mediación, para garantizar la máxima privacidad. ¿Estás segura?, le preguntó cuando Isabel llegó. Si quieres, todavía puedo llevar yo esta sesión. No, respondió ella con firmeza. Debe ser yo. Llegó antes para preparar la sala.
En lugar de la disposición habitual de sillas y mesa, creó un círculo, símbolo de igualdad y unidad. En el centro colocó una pequeña bandeja con tazas de té y un jarrón con flores silvestres que había recogido en el camino. Cuando la puerta se abrió, Isabel sintió como su corazón dio un salto. Alejandro entró primero, tenso, con círculos oscuros debajo de los ojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Detrás de él entró Elena, pálida, pero con una expresión decidida. Gracias por venir, Isabel señaló la silla. Por favor, siéntense donde les resulte cómodo. Elena la miró, con desafío y miedo en su mirada. Isabel asintió ligeramente, tratando de transmitirle el mensaje silencioso, no te haré daño. Hoy tenemos una sesión diferente, comenzó Isabel cuando todos se acomodaron en el círculo. Normalmente, en la mediación nos centramos en problemas específicos y buscamos soluciones, pero a veces el origen del conflicto está mucho más profundo de lo que parece a simple vista. ¿Qué quieres decir? Alejandro frunció el ceño. Lo que quiero decir es que detrás de cada conflicto familiar a menudo se esconde el miedo. Isabel hablaba lentamente, eligiendo cuidadosamente las palabras. Miedo a la pérdida, miedo al rechazo, miedo a ser innecesario. Elena apretó nerviosamente sus dedos. Sabía hacia dónde iba esta conversación. Elena, Isabel se volvió hacia ella. Dime, ¿qué es lo que más temes en tu relación con Alejandro? La mujer guardó silencio durante un largo momento, luego susurró. Que descubra la verdad y me odie. Que me quede sola, sin él, sin su familia, sin mi nieto. Que todo lo que he vivido se derrumbe en un instante. ¿Qué verdad, mamá? Alejandro se tensó. Elena lanzó una mirada desesperada a Isabel. Siempre supe que no era mío. No por sangre, su voz tembló, sabía que su madre era una chica muy joven que no podría cuidarlo. ¿Sabías? Alejandro se quedó paralizado, su rostro palideció. ¿Siempre? Los primeros años temía que descubrieras la verdad y me dejaras de amar, continuó Elena, sin mirar a su hijo. Luego temí que la verdadera madre regresara y te llevara, y ahora tengo miedo de morir sin haberme confesado. Isabel intentó mantener su profesionalismo, pero su corazón se rompía al ver el dolor en los ojos de Alejandro. Elena, esto es una confesión muy importante. ¿Qué crees que puede pasar? Son tan parecidos, ¿sabías? Elena la interrumpió de repente, mirando fijamente a Isabel. Tienen el mismo gesto cuando están nerviosos, cuando se pasan el cabello detrás de la oreja derecha. Lo noté desde nuestra primera reunión. Un silencio pesado cayó en la habitación. Alejandro lentamente pasó la mirada de Elena a Isabel, sus ojos se agrandaron con comprensión. ¿Qué quieres decir? Su voz sonó profunda. Isabel respiró profundamente. El momento de la verdad había llegado. Alejandro, hace 20 años era una joven de 17 años, comenzó ella, sintiendo como su garganta se secaba. Tuve un niño, que, según me dijeron, no pudo salvarse, pero en realidad mis padres hicieron un trato con el médico del hospital para su adopción. Con mi madre, dijo Alejandro en voz baja, haciendo la conexión de los hechos. Sí, Isabel asintió. Supe la verdad solo hace 2 días, cuando mi padre fue hospitalizado. ¿Y tú? No podía terminar la frase. Soy tu madre biológica, Alejandro, dijo Isabel directamente, y tu padre biológico es el doctor Carlos Agila, del Hospital Regional. Alejandro se levantó bruscamente, volcando la taza. El té se derramó en el alfombrado, formando una mancha oscura, pero nadie lo notó. Esto es surrealista, negó con la cabeza. Cualquier persona en esta situación ahora mismo se lanzaría contra ustedes dos, se rió amargamente, y yo simplemente no sé qué sentir. Alejandro, Elena extendió la mano hacia él, te he amado toda mi vida. Fuiste mi hijo desde el primer día en que te vi. Pero me mentiste, su voz era baja pero firme, toda mi vida. Por miedo, intervino Isabel, igual que mis padres me mintieron, por miedo y por una idea distorsionada de lo que significa proteger. Alejandro se volvió hacia ella. ¿Y tú, también pensabas mentirme? ¿Liderar esta mediación sabiendo quién soy? Isabel lo miró fijamente a los ojos. Dudé, pero decidí que tenías derecho a saber la verdad. Aunque entiendo que esto podría cambiarlo todo o destruirlo. Toda mi vida sentí que algo no encajaba. Alejandro hablaba como si se lo dijera a sí mismo, que no era del todo adecuado. Ahora entiendo por qué. Lo siento, dijo Isabel en voz baja. Si hubiera sabido, nunca lo habría. No tienes que disculparte, lo interrumpió Alejandro.
te engañaron igual que a mí. Ambos somos víctimas de las decisiones de otros. Se acercó a la ventana, mirando la nieve que caía. Elena e Isabel lo observaron en silencio, sin atreverse a interrumpir sus pensamientos. ¿Y ahora qué? Finalmente preguntó, sin girarse. ¿Cómo debemos proceder? No lo sé, respondió sinceramente Isabel. Tienes una familia, una vida, y Elena, hagas lo que hagas, te ha criado. Pero me gustaría conocerte, si tú lo deseas. Alejandro se giró lentamente. En su rostro se reflejaban una tormenta de emociones, pero en sus ojos apareció algo nuevo, curiosidad, tal vez, o un atisbo de esperanza. ¿Tu hija, mi hermana, cómo tomó la noticia? La pregunta tomó a Isabel por sorpresa, pero sonrió. Sofía, ella. Ella sugirió usar su blog como plataforma para nuestra comunicación anónima. Vaya, estos niños modernos. Por primera vez en la reunión, Alejandro sonrió levemente. Elena, que hasta ese momento había estado mirando hacia abajo, de repente dijo: sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero quiero que sepan, hice todo lo que pude para ser una buena madre. Lo sé, mamá. La voz de Alejandro se suavizó. No dejaré de llamarte mamá, pero necesito tiempo para procesarlo todo. Se volvió hacia Isabel. Y a ti también te pido que me des tiempo. Claro, asintió ella, el tiempo que necesites. De repente, la puerta de la sala de mediación se abrió un poco, y en el umbral apareció Sofía, pálida pero decidida. Perdón, miró rápidamente a Isabel. Mamá, está Carlos afuera. Isabel vio cómo Alejandro se tensaba. Demasiados cambios para un solo día. No lo planeaba, dijo apresuradamente, si no estás listo. No, dijo Alejandro de manera sorprendentemente firme. Si vamos a empezar a revelar la verdad, hagámoslo completamente. Quiero ver a mi padre. Casi una hora después, Isabel salió del servicio de mediación en un día verdaderamente invernal. La nieve seguía cayendo, cubriendo suavemente la tierra, borrando las huellas del pasado y creando un lienzo limpio para el futuro. Juan la esperaba en el umbral. ¿Cómo fue todo? Difícil de decir, suspiró. ¿Qué se considera un éxito en una situación como esta? Todos estamos vivos, nadie salió corriendo gritando, pero cuánta dolor, Juan, cuánto dolor nos hemos causado unos a otros por miedo. ¿Y ahora qué? Ahora, Isabel miraba cómo Sofía y Carlos conversaban junto al coche, mientras Alejandro se despedía de Elena en la entrada. Ahora vamos a aprender a vivir con la verdad. Y tal vez, crear un nuevo modelo de familia. No perfecta, complicada, incómoda, pero honesta. Juan sonrió. Sabes, esa es una de las razones por las que siempre estuve enamorado de ti. Nunca buscas el camino fácil. Isabel lo miró sorprendida. ¿Qué? Olvídalo, hizo un gesto con la mano, no es el momento. Ya tienes suficientes emociones por hoy. Ella tocó su mano agradecida. Gracias a ti, por todo. Isabel bajó las escaleras y se detuvo, sin saber a dónde ir a continuación. ¿A Sofía y Carlos? ¿A Alejandro? ¿O simplemente apartarse y darles espacio a todos? En ese momento, Sofía la vio y le hizo un gesto con la mano. Sonriendo entre lágrimas, Isabel se dirigió hacia su hija. No sabía qué le depararía el futuro. ¿Podría construir una relación con su hijo, al que no crió? ¿Encontrarían ella y Carlos un nuevo entendimiento después de tantos años de separación? ¿Perdonaría alguna vez completamente a sus padres? Había más preguntas que respuestas. Pero una cosa Isabel sabía con certeza, ya habían cruzado el punto de no retorno. Ahora que la verdad había salido a la luz, la vida nunca volvería a ser la misma. Y tal vez eso fuera lo mejor, porque a veces hay que destruir los cimientos de la mentira para construir algo nuevo, frágil, imperfecto, pero real. Les quedaba escribir una nueva historia, una historia de perdón, sanación y, tal vez, al final, de una nueva familia, unida no solo por lazos sanguíneos, sino por la elección consciente de estar juntos, a pesar del pasado. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.